Panorámica del periodo de entreguerras. Los 20 años del periodo entre las dos guerras mundiales son una época de cambios significativos en todo el mundo. La producción de energía basada en el petróleo y la mecanización asociada se expandieron de forma espectacular. En la década de los 20 en América y en Europa, pero también en Asia y en Oceanía, la clase media vive un periodo de prosperidad nunca visto. Los automóviles, el agua corriente, el alumbrado eléctrico, las emisiones de radio, el cine y muchas otras comodidades y ventajas derivadas de la producción industrial estandarizada de bienes de consumo se convirtieron en algo habitual para las poblaciones del mundo desarrollado. Sin embargo, desde el punto de vista político y social, la nueva configuración del mundo, decidida por las potencias vencedoras durante la Conferencia de Paz de París de 1919, no condujo a un periodo de paz y estabilidad en el mundo. En los países vencidos, tras las penosas condiciones provocadas por las destrucciones, la población sufrió la escasez y la carestía provocada por la inflación y por las cuantiosas reparaciones exigidas por los vencedores. Los antiguos valores de la civilización se olvidaron y las normas del derecho internacional creadas tras una larga evolución moral fueron arrinconadas y solo se pensó en recurrir a la fuerza para solventar los problemas de las relaciones humanas e internacionales. Entre 1918 y 1924, el triunfo de los bolcheviques en Rusia y la creación de la Internacional Comunista extendió en toda Europa la propaganda revolucionaria de la lucha de clases, que propugnaba la toma del poder violenta por el proletariado y el golpe de Estado como forma de imponer la transformación de la sociedad capitalista. Una oleada de subversión sacudió el viejo mundo. Hungría, Austria, Alemania, Francia, Italia y hasta China experimentaron insurrecciones comunistas. Los nacionalismos y las reivindicaciones territoriales de todo tipo y la inquietud social se agudizaron. De suerte que cuando en la segunda parte del periodo intermedio, durante la década de los 30, la euforia económica capitalista de los años 20 se vio truncada por el crack bursátil de 1929, que causó una profunda crisis económica, las democracias liberales entraron en crisis y se produjo el auge de los fascismos, del comunismo y de todos los regímenes autoritarios. Con Rusia comunista e Italia fascista, Europa ya no era igual al liberalismo, derechos individuales, libertades y democracia. Entre 1922 y 1939 se establecieron dictaduras en España, en Albania, en Portugal, en Polonia, en Lituania, Yugoslavia, en Alemania, en Austria, en Letonia, en Estonia, en Bulgaria, en Grecia, en Rumanía y en Turquía. No todas estas dictaduras fueron formas de fascismo, incluso en algún caso reprimieron los movimientos fascistas, pero fueron dictaduras de inspiración conservadora y casi siempre nacionalistas. Tuvieron algo en común con el fascismo. Todas ellas quisieron establecer, ante el aparente fracaso de los sistemas de partidos y del Parlamento, un nuevo tipo de orden político autoritario y estable, como base del desarrollo económico y social nacional de sus respectivos países. Dirigidos por líderes enérgicos y carismáticos, las dictaduras de los años de entreguerra fueron en general regímenes de regeneración, salvación o unidad, justificados sobre políticas estatales de protección y asistencia social. Respondieron en suma a gobiernos fuertes y de afirmación nacional que las masas, cada vez más nacionalizadas, parecían requerir en una época de crisis de valores generalizada. Las potencias aliadas: Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Las potencias aliadas mantuvieron el sistema democrático de gobierno. En ellas la crisis política y social no hizo tanta mella como en los estados vencidos, pues disfrutaban de las riquezas de sus respectivos imperios. En Gran Bretaña, el alto precio que alcanzaban sus productos industriales, la contracción de la demanda exterior obligó a una continua conversión de libras en oro hasta que se desvanecieron las reservas del tesoro.
El Banco de Inglaterra tuvo que abandonar el patrón oro, provocando la devaluación del valor de la libra en un 30%. Los gastos y la deuda estatal crecieron y el tránsito de la guerra a la paz constituyó todo un problema social y económico al tener que encontrar urgentemente empleo para 5 millones de desmovilizados. El número de parados, que alcanzaba el millón en 1920, fue en aumento hasta los 2 millones en 1930. Y aunque la huelga general de 1926, encabezada por la minería del carbón, no logró su objetivo político subversivo, un hondo rencor enfrentó durante estos años a los parados con las clases adineradas y los empresarios. Tras la derrota del Partido Liberal de Lloyd George en 1923, que no supo articular la necesaria política proteccionista en el imperio, la Inglaterra de Jorge IV vio el resurgir de un nuevo partido, el laborista, de tendencia socialista, que en 1924 sustituyó a los conservadores en el poder bajo el liderazgo de Ramsay MacDonald, y en política internacional forzó a Francia a que adoptase una actitud más flexible frente a los alemanes y a que aceptara el apoyo financiero norteamericano para la reconstrucción de Alemania, conocido como Plan Davis. Los británicos tuvieron que afrontar un grave problema de vertebración territorial, parcialmente eclipsado durante la guerra: el movimiento independentista de Irlanda. En las elecciones de 1918, los independentistas del partido Sinn Féin, Nosotros Solos, conquistaron prácticamente todos los escaños en las comarcas católicas del país. Además, sus representantes rehusaron acudir a la Cámara de los Comunes y en enero de 1919 se reunieron en Dublín para constituir una Asamblea Nacional Irlandesa y proclamar acto seguido una república independiente. El jefe del Sinn Féin, Eamon de Valera, que había creado en la clandestinidad una estructura de partido nacional, fue proclamado presidente de la misma, y todos los patriotas irlandeses le reconocieron como tal, desobedeciendo a las autoridades nombradas por Inglaterra. El conflicto comenzó con algunos atentados y asesinatos y se convirtió durante 2 años en una despiadada y sangrienta guerra civil. Por fin, el gobierno liberal de Lloyd George extendió el restrictivo Home Rule al reconocimiento de Irlanda como un dominio autónomo, lo que en definitiva significó el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda. Si bien el conflicto se zanjó con la partición de la isla, porque los 4 condados del Ulster, con una mayoría de población protestante de origen inglés y escocés, votó permanecer unido a la Gran Bretaña, y ello provocó otro año más de cruentas luchas entre irlandeses. A comienzos de los años 30, Gran Bretaña también quedó seriamente afectada por la crisis económica mundial, que alcanzó su punto culminante en verano de 1931, con la gran devaluación de la libra esterlina. A partir de esta fecha, la preponderancia comercial global de los Estados Unidos determinó que los gobiernos británicos rompieran por completo con la política librecambista. La nueva estrella ascendente del Partido Conservador, Neville Chamberlain, al hacerse cargo de la cartera de Hacienda, tuvo que defender el comercio en el Imperio Británico recurriendo al proteccionismo. Francia. Francia también padeció los problemas económicos de la posguerra. La guerra se había costeado mediante empréstitos estatales y la deuda pública era enorme en 1918, lo que motivó una fuerte inflación y que el continuado déficit presupuestario agravaba todavía más. El malestar económico engendraba inquietud social, los precios subían y la influencia de la Revolución Rusa se dejaba sentir en los movimientos obreros de las ciudades industriales del país. Terminada la guerra, la política exterior francesa se centró en la obtención de las cuantiosas reparaciones que debía a Alemania y en obtener garantías de seguridad frente a Alemania, que en el espacio de 2 generaciones había invadido Francia 2 veces. Según la política revanchista francesa, a una Alemania débil correspondía una Francia poderosa con muchos aliados posibles en el este. El antiguo aliado ruso se hallaba momentáneamente fuera de juego y Francia confiaba
ahora en la alianza de Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia, la llamada Pequeña Entente Europea, es decir, los países que habían aumentado considerablemente su territorio en 1919 a costa del Imperio Austrohúngaro, respecto de los que Francia sostenía todas sus reivindicaciones territoriales, incluso en contra de Inglaterra. Por contra, los ingleses y norteamericanos, que no habían sufrido las destrucciones en su territorio, antes que insistir en la observancia del pago de las reparaciones, preferían articular cuanto antes una recuperación de Alemania. Sin embargo, con el paso de unos pocos años, a finales de la década, se vería que el esfuerzo realizado por Francia para alcanzar aquella sombra de hegemonía en Europa había acabado por abortarla. El poderío francés estaba supravalorado. Francia había sufrido grandes destrucciones, había perdido 1,5 millones de jóvenes y la recuperación económica difícilmente podía compensar esa sangría. Raymond Poincaré dominó la política francesa durante la década de los 20. Fue precisamente presidente del Consejo de Ministros entre 1922 y 1924 y nuevamente de 1926 a 1929. Durante su primer mandato fue el exponente principal de esta política de garantías frente a Alemania. En exceso racional, basaba toda su actividad en la estricta aplicación del Tratado de Versalles y no sabía comprender cuánto de elemento irracional hay en la política internacional. Eso le llevó en 1923, ante el impago alemán, a decidir la ocupación militar francesa de la región minera e industrial de la cuenca del Ruhr en Renania, con cuyo carbón pretendía obtener las reparaciones. El gobierno alemán incitó a la población renana a la resistencia pasiva y a la huelga, y la emisión de bonos para sostener a los huelguistas acrecentó de un modo desconocido la inflación en Alemania. Aunque los franceses tomaron el control de las empresas inactivas del Ruhr y llevaron especialistas para ponerlas en funcionamiento, toda la operación terminó en un fracaso económico. La hiperinflación en Alemania provocó a su vez en Francia serias dificultades económicas y el franco comenzó a devaluarse de manera significativa. En las elecciones francesas de 1924, Poincaré fue derrotado y el nuevo gobierno de centro-izquierda, presidido por Herriot, en colaboración con el gobierno laborista británico, cambió de orientación y el rumbo de la política exterior francesa y aceptó el Plan Davis. El plan norteamericano consistía en la reducción de las indemnizaciones a pagar por Alemania y en el fortalecimiento de su moneda a través de préstamos americanos, para que Alemania y el resto de las economías europeas pudieran pagar la enorme deuda contraída con Estados Unidos. El Plan Davis y la retirada francesa del Ruhr en 1924 aportaron un cierto apaciguamiento, y Briand, ministro francés de Asuntos Exteriores, pudo llevar a cabo una política de reconciliación con Alemania que llevaría al Pacto de Lorcano, en el que Alemania garantizaba la inviolabilidad de las fronteras francesas y la desmilitarización de la región del Rin. El gabinete Herriot fue derribado en 1925 a causa de su política financiera incapaz de absorber la enorme deuda pública que llegó a producir una caída en la cotización del franco 250 veces por debajo de la libra esterlina. Poincaré volvió al poder en junio de 1926 y su misión fue enjugar este desfase financiero. En 1928, con la vuelta de Francia al patrón oro, logró equilibrar el presupuesto francés por vez primera desde el final de la guerra. Estados Unidos. A Estados Unidos el temor de verse nuevamente comprometido en los sucesos de la política europea le llevó al retorno de su posición aislacionista de principios de siglo. Así se explica el rechazo del Senado norteamericano al Tratado de Versalles y la negativa a integrarse en la Sociedad de Naciones, como proponía el presidente demócrata Wilson. Los republicanos retomaron el poder entre 1920 y 1933, con Harding, Coolidge y Hoover. Durante la primera década de los años 20, los Estados Unidos experimentaron un crecimiento vertiginoso y se convirtieron en la mayor potencia económica mundial.
en el mayor exportador industrial y en el mayor acreedor financiero de los países europeos. La prosperidad se manifestó en el incremento de la producción industrial, que entre 1923 y 1929 aumentó un 64%. La ampliación del mercado interno y la difusión de las ventas a crédito, la publicidad en los periódicos y en la radio, contribuyeron de manera notable al crecimiento de la demanda. Se produce la concentración de la producción a través de grandes empresas o trusts monopolísticos, como la United States Steel Corporation, que controlaba el 60% de la producción de acero, y la General Motors o la Ford, que producían los 2/3 de la industria automovilística. El mundo de los negocios y los intereses de estas grandes corporaciones condicionan la política nacional e internacional del gobierno norteamericano. En esta época se produce el mayor intervencionismo imperialista yanqui en el continente americano. La prosperidad de los Estados Unidos se repartió en forma desigual. La alta clase media y los empresarios de las grandes ciudades industriales acumularon la mayor parte de las ganancias, mientras que los agricultores, debido a la reducción de las compras europeas, tenían dificultades para colocar sus cosechas. La producción agrícola norteamericana había crecido considerablemente debido a la mecanización y a la concentración extensiva de los cultivos. El aislacionismo llevó a que los estadounidenses desearan tener el menor contacto con Europa, y junto a la defensa de los valores americanos aparecieron también rasgos xenófobos, como las primeras cuotas para la nueva inmigración en un país compuesto exclusivamente por emigrantes. Se trataron de imponer valores representados por el modelo blanco, anglosajón y protestante, y se persiguió la ideología socialista, considerada peligrosa. En este clima se inscriben el juicio y ejecución de Sacco y Vanzetti, la implantación de la ley seca y el surgimiento del gangsterismo y la reorganización del Ku Klux Klan y la violencia racista. Desde 1925, las actividades en la bolsa habían evolucionado tan vertiginosamente como la producción industrial de los Estados Unidos. La cotización de las acciones subía regularmente cada año, y fueron muchos los norteamericanos que hallaron en la especulación bursátil el modo de conseguir una gran fortuna. La inversión en bolsa tentaba a todos los estratos de la población de modo irresistible. La continua demanda hizo subir las acciones a alturas increíbles, y las cotizaciones de la bolsa de una empresa dependían de la pura especulación, sin que tuvieran que ver con la auténtica solvencia de la sociedad. La mayor parte de las inversiones en bolsa comenzaron a hacerse con créditos y dinero prestado, y el reflejo de los valores en bolsa nada tenía que ver con los mecanismos de producción y consumo. De repente, todo el sistema se derrumbó en octubre de 1929. Las cotizaciones perdieron todo su valor y la bolsa de Nueva York quebró, produciendo la ruina de millones de accionistas y de empresas y dando lugar a lo que se ha llamado la Gran Depresión de la economía capitalista. Las fuentes de crédito norteamericano se agotaron y las consecuencias fueron fatales para Europa y en particular para la economía alemana, que dependía casi por completo de los préstamos americanos a corto plazo. La crisis del periodo de entreguerras en Italia y en Alemania, surgimiento del fascismo. Italia fue un país muy dividido durante la guerra. Había pasado de ser aliado de las potencias centrales a la neutralidad para finalmente figurar en el bando de la entente vencedora. El final de la guerra se produjo en medio de una situación de luchas sociales y políticas debido al contagio de la ideología soviética, a la que no acertaban a poner fin los gobiernos parlamentarios. La llegada ya en 1922 al poder del fascismo, un movimiento creado en 1919 por Mussolini, mediante un golpe de Estado orquestado con una marcha sobre Roma, tuvo una importancia decisiva en Europa, pues era la primera sociedad que, en un régimen constitucional y liberal, pasaba a configurarse como una dictadura totalitaria. El fascismo se definió desde el principio por el recurso sistemático a la agitación y a la violencia callejera y a un estilo paramilitar de actuación, marchas, banderas, usos de uniformes y camisas negras, exaltación del líder, adopción del saludo romano, eslóganes y gritos rituales,
como forma de movilización de masas y de efectivos. El fascismo suprimió las libertades políticas y sindicales, prohibió los partidos políticos y las huelgas, dotó a Italia de un régimen de partido único que operaba a través de una milicia armada, los camisas negras, y se ocupó del control de la economía por medio de las corporaciones sindicales, interviniendo en todas partes los resortes del Estado. Inició una labor de adoctrinamiento de la sociedad a través de la propaganda sobre su política social, proteccionismo laboral, casas de recreo, viajes, vacaciones, instalaciones deportivas, salas de cine y una acción cultural que fomentaba los valores nacionalistas. Durante 15 años, Mussolini practicó en el exterior una política ultranacionalista agresiva, encaminada a conseguir prestigio internacional y afianzar su posición imperialista en el Mediterráneo y África, con las guerras de Libia y Abisinia. A partir de 1929, con la depresión económica, el fascismo, como reacción en busca de seguridad de las clases medias y de la pequeña burguesía, se convertirá en toda Europa en la forma natural del nacionalismo de ultraderecha. En Alemania y Austria, el nazismo. En España, la Falange. En Rumanía, la Guardia de Hierro. En Bélgica, Cristo Rey. En Hungría, la Cruz y la Flecha. En Croacia, la Ustacha. Y las uniones fascistas en Francia, Gran Bretaña y Holanda. La Alemania de la República de Weimar. Tras la derrota alemana, estalló la insurrección comunista de los marineros de Kiel, que constituyeron el primer soviet de obreros y soldados. El motín de Kiel encendió la revolución comunista de noviembre de 1918 en el resto de las ciudades de Alemania. En Brunswick, en Múnich, se instalaron repúblicas socialistas y la revolución llegó a Berlín, donde se anunció la abdicación del Kaiser y en un mismo día fueron proclamadas dos repúblicas. Cuando el socialdemócrata Philipp Seydemann proclamó la república desde el Reichstag y solo 2 horas después Karl Liebknecht, líder junto a Rosa Luxemburgo de la Liga Espartaquista, apareció en el Palacio Real de Berlín y anunció la República Libre y Socialista Alemana. Con el apoyo del ejército, el gobierno Weimar pudo reducir los focos subversivos, aunque la guerra civil aún duró varios meses en varias provincias, hasta la eliminación de los islotes revolucionarios en Bremen y en el Ruhr. Con todo, pudieron celebrarse las elecciones, las sesiones de la Asamblea Constituyente y la proclamación de la Constitución de Weimar. Tras las elecciones, el Partido Socialdemócrata mayoritario se vio obligado a pactar un gobierno de coalición con los liberales del Partido Popular de Gustav Stresemann. Fue elegido presidente de la República el líder socialdemócrata Friedrich Ebert y Philipp Seydemann fue elegido jefe del gobierno. Paradójicamente, el régimen republicano socialdemócrata debió su existencia a las fuerzas paramilitares y antidemocráticas de una derecha nacionalista radicalmente opuesta al parlamentarismo, que solo esperaba la oportunidad de ponerle fin. Los comunistas reprocharon severamente a Ebert y otros dirigentes socialdemócratas su colaboración con los nacionalistas vencedores de los espartaquistas, que habían pretendido instalar en Alemania un régimen sobre el modelo bolchevique. Las dos grandes facciones en liza, ultranacionalistas y comunistas, consideraban a la República únicamente como un campo de batalla en su lucha por el poder. La Revolución de Noviembre provocó la aparición de los Freikorps, compañías libres, bandas armadas dirigidas por aventureros que estaban formadas por oficiales despedidos del antiguo ejército imperial junto con soldados desmovilizados y jóvenes cadetes, ninguno de los cuales quería volver a la vida civil. Ofrecieron su protección a terratenientes y campesinos, y aunque en un principio protegieron a la República de Weimar de los ataques comunistas, pronto las inmanejables bandas se convirtieron en saqueadores y chantajistas violentos. Dada la imposibilidad de disolverlas, se las acabó integrando en la Reichswehr, lo que, aparte de crear un conflicto con los aliados, fue otro de los elementos que causaron el fracaso de la República de Weimar. El gobierno tuvo que hacer frente también a los golpes de Estado propiciados por el ejército, que no admitía su reducción pactada en Versalles, ni la extradición de sus criminales de guerra.
Así el golpe del estado del general von Kapp en 1920, que llegó a hacerse con el control de Berlín e hizo ir al gobierno, aunque finalmente fue detenido con el apoyo de las fuerzas socialistas movilizadas en una huelga general que paralizó Berlín. O el alzamiento nacionalista de Múnich en 1923, el llamado Putsch de Múnich, acaudillado por Adolfo Hitler. La ocupación de la cuenca del Ruhr en 1923 por las tropas francesas para obtener el pago de las indemnizaciones de guerra y la superinflación monetaria fueron otros dos acontecimientos que pusieron a la República de Weimar al borde de su extinción. En Alemania la mayoría de la gente había perdido todos sus ahorros y los contribuyentes se dieron cuenta de que simplemente con retrasar el pago de sus impuestos, la depreciación del marco los haría desaparecer. La hacienda se hundió y el gobierno, cada vez con menos ingresos, se financió imprimiendo aún más billetes. El derrumbe del marco fue tan absoluto que dejó de funcionar como valor de cambio y se produjo el colapso de la economía alemana. La inflación adquirió proporciones delirantes y la clase media, en especial los rentistas, quedaron arruinados. Los ahorradores perdieron todo su dinero, mientras que los especuladores, que más se endeudaron y habían comprado inmuebles y bienes tangibles, se habían hecho ricos. Para el alemán medio era el mundo al revés. Las personas que siguieron las normas se veían estafadas y traicionadas, mientras que quienes las violaron se enriquecían. Deprimidos y desengañados con el republicanismo y su clase política, el pueblo empezó a dar crédito a las nuevas alternativas como el nazismo. En última instancia, a finales de 1923, la situación económica y laboral pareció reconducirse. El nuevo gobierno del Partido Popular, presidido por el excelente político liberal Gustav Stresemann, logró la aceptación del Plan Davis por los aliados. Alemania obtuvo créditos norteamericanos y tras el Pacto del Órcano en 1925, el régimen pareció afianzarse. La renuncia a la guerra y a la alteración de las fronteras de Francia permitió el acceso de Alemania a la Sociedad de Naciones. Renació la confianza internacional en el marco y los préstamos internacionales empezaron a afluir a Alemania, atraídos por los altos tipos de interés. La producción industrial se incrementó en 1927, superó el nivel de la preguerra y continuó ascendiendo hasta principios de 1929. Las ganancias de los obreros aumentaron cerca de un tercio entre 1925 y 1929. Pero las consecuencias del crack bursátil y financiero de 1929 fueron muy graves para Alemania. Dejó de recibir los imprescindibles préstamos a corto plazo norteamericanos. Millones de personas quedaron desempleadas, miles de negocios pequeños cerraron y en solo 3 años la producción cayó a la mitad. Esta fue la desesperada situación que el Partido Nacional Socialista aprovechó para hacerse con el poder. En marzo de 1930, la coalición que mantenía el gobierno del canciller socialdemócrata Hermann Miller se derrumbó y este tuvo que renunciar. Lo sucedió el centrista católico Heinrich Brüning, que se mostró incapaz de lograr el apoyo del Reichstag para la aprobación de un programa financiero y tuvo que dimitir. Las elecciones federales de 1930 catapultaron al partido nazi en el Reichstag, que se convirtió en el segundo, superando las expectativas de Hitler. En la última elección federal, los nazis habían obtenido unos 810.000 votos, que equivalían a 12 asientos, pero el 14 de septiembre de 1930 consiguieron 107 asientos al obtener 6.409.000 votos.